Hola a todos. En los siguientes minutos vamos a hablar y a discutir acerca de cómo deberían ser tratados los pacientes con espectro de neuromielitis óptica doble negativos en la práctica clínica diaria. A ver qué es lo que podemos llevar a nuestro campo de acción diario con este grupo tan particular de pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y en primer lugar, y antes de hablar de tratamiento, deberíamos intentar asegurar el diagnóstico. No hay hasta el momento criterios diagnósticos que hayan sido específicamente desarrollados para los pacientes con espectro de neuromielitis óptica doblemente negativos. Si tomamos, o lo que hacemos por lo menos hasta el momento, es considerar que deberíamos o considerar al grupo de pacientes negativos para AQP4 que hayan presentado por lo menos 2 eventos que sean característicos como una neuritis óptica, una mielitis o un síndrome de área postrema, que además estos 2 eventos hayan sido diferentes, una neuritis óptica, por ejemplo, y una mielitis, que además estén acompañados de hallazgos característicos en la resonancia magnética, que hayamos excluido otras posibilidades y, por supuesto, la negatividad para AQP4 y MOC utilizando el mejor método de detección, y esto es lo relevante. El método de detección debe de ser los ensayos basados en células para realmente garantizar que estos pacientes son negativos, tanto para QP4 cuanto para MOC. Por eso es que todavía representa un verdadero desafío poder diagnosticar a este tipo de pacientes. Una vez que hemos aclarado esto y a manera de introducción, ¿qué sabemos acerca del tratamiento en estos pacientes? Al igual que lo que decimos siempre en espectro de neuromielitis óptica, tenemos el tratamiento agudo, el tratamiento preventivo y el tratamiento sintomático. Nos vamos a enfocar en estos minutos sobre el tratamiento agudo y el tratamiento preventivo. En lo que respecta al tratamiento agudo, podemos decir algunas cosas. Por supuesto que nuestro objetivo es disminuir el impacto que ese brote o que esa recaída tiene sobre la discapacidad del paciente. El espectro de neuromielitis óptica doblemente negativo suele tener un curso monofásico. Y en cuanto a la proporción de pacientes que puede recurrir, esto va a variar según las series, según el seguimiento de esas series, entre el 24 y el 86%. El tiempo que transcurre entre la primera y la segunda recaída es muy similar entre los pacientes que son AQP4 cero negativos y cero positivos, y la media es de alrededor 3.4 años, pero es mucho menor a lo que observamos en los pacientes que son MOGAD, que tienen esta enfermedad asociada a los anticuerpos anti-MOG. Por supuesto, el tratamiento de las recaídas, como dije antes, debe de ser precoz y agresivo para reducir, obviamente, la acumulación de la discapacidad relacionada al evento. Al momento actual, no hay datos sobre diferencias entre el tratamiento agudo de las recaídas en pacientes que sean AQP4 cero negativos y cero positivos. Algunos autores han sugerido que los pacientes doblemente negativos serían menos respondedores a los corticoides, pero tendrían menos posibilidades de recaer cuando suspendemos el tratamiento corticoideo que lo que ocurre en los pacientes con MOGAD. En este cuadro que tenemos acá a la derecha, tenemos resumido el tratamiento agudo. Suele iniciarse con metilprednisolona, 1 gramo endovenoso durante 5 a 7 días, y si no hay respuesta, esto va seguido de plasmaféresis
de 5 a 7 sesiones con inmunoadsorción hay resultados similares a los que se describen con plasmaféresis. En caso de tener recaídas muy severas, al igual que hacemos con los pacientes de espectro de neuromielitis óptica, el uso combinado de corticoides y plasmaféresis mejora significativamente los resultados. Y como tip desde el punto de vista práctico, recuerden que los corticoides deberán administrarse después de la plasmaféresis, porque de esta manera menos del 1% de la dosis total de corticoides va a ser removida. En cuanto al uso de inmunoglobulinas, los datos son controversiales, al igual que lo que ocurre con espectro de neuromielitis óptica, pero también puede considerarse una opción terapéutica en caso de no disponer de plasmaféresis. Y ahora, ¿qué sabemos del tratamiento preventivo en pacientes doblemente negativos? En líneas generales, sabemos que el tratamiento preventivo tiene como objetivo fundamental evitar nuevas recaídas y, por supuesto, la discapacidad que está asociada a ellas. Y acá nos encontramos realmente frente a una moneda que tiene dos caras. Por un lado, todas las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes AQP4 seropositivos. Y al momento actual tenemos 4 fármacos aprobados después de haber completado sus ensayos clínicos y haber demostrado que realmente tenían un impacto significativo en evitar nuevas recaídas, como eculizumab, satralizumab, inebilizumab y el último aprobado, que es ravulizumab. El otro lado de la moneda nos muestra una realidad muy diferente en los pacientes AQP4 y MOG seronegativos, los doblemente seronegativos, porque no hay ningún fármaco al momento actual que haya sido aprobado para el tratamiento de este subgrupo de pacientes. ¿Cómo sabemos que algunas drogas modificadoras de la enfermedad que se utilizan en esclerosis múltiple son inefectivas o incluso pueden exacerbar la presencia de recaídas en pacientes con espectro de neuromielitis óptica? Y dentro de este grupo de fármacos mencionamos los interferones, el acetato de glatiramar, natalizumab, alemtuzumab y fingolimod. También deberíamos evitarlos en los pacientes doblemente negativos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿podrían los inmunosupresores que utilizamos en pacientes AQP4 positivos funcionar en este grupo de pacientes doblemente negativos? Tenemos algunas publicaciones al respecto. Una de ellas es esta, y estamos hablando de fármacos que habitualmente utilizamos off-label en pacientes con espectro de neuromielitis óptica, como rituximab y micofenolato. En este estudio se incluyeron más de 240 pacientes y estos fueron seguidos durante un periodo mínimo de 6 meses. ¿Y qué es lo que se vio en el grupo rituximab? ¿Qué es lo que se vio en el grupo micofenolato? Y acá tenemos los gráficos según sean seropositivos, seronegativos, tanto para rituximab cuanto micofenolato. Las dosis de rituximab y micofenolato son las estándares. Rituximab 1000 miligramos, una dosis que se repite a las 2 semanas y después cada 6 meses. Micofenolato entre 1500 y 2000 miligramos por día, administrados por vía oral, hasta llegar a un conteo de linfocitos que esté alrededor de los 1000 y 1500. Y lo que se vio, como tenemos en estas tablas y después graficado acá, es que la tasa anualizada de recaídas pretratamiento fue muy similar utilizando rituximab tanto en los seropositivos cuanto en los seros negativos, y hubo en ambos casos una reducción significativa de esta tasa anualizada de recaídas y además del tiempo transcurrido entre la primera recaída y la segunda recaída o la nueva recaída. Y lo mismo se observó en el grupo de pacientes que recibieron micofenolato.
La tasa anualizada de recaídas pretratamiento fue muy similar en los seropositivos cuanto en los seronegativos y en ambos casos hubo una reducción significativa en ambos grupos sin mostrarse diferencias. Por lo tanto, y por lo menos en relación al uso de rituximab y micofenolato, los autores concluyen en que no habría diferencias en relación a su efectividad en relación a la seropositividad o seronegatividad de los pacientes. Otro de los fármacos que utilizamos habitualmente off-label también en el caso de los pacientes con espectro de neuromielitis óptica AQP4 positivos son aquellos fármacos bloqueantes del receptor de la interleuquina 6, y en este caso estamos hablando específicamente de tocilizumab. En este estudio, publicado hace poquito tiempo atrás, que es multicéntrico y de vida real, se incluyeron pacientes con anticuerpos anti-MOC positivos, pacientes AQP4 positivos, 14 y 36 pacientes respectivamente, y fíjense el número, 7 de pacientes doblemente negativos. La mediana de duración del tratamiento fue casi de 2 años, con un rango que iba hasta 13 e incluso mucho más tiempo. ¿Y qué es lo que se vio? Acá lo que vemos es la tasa anualizada de recaídas antes y después del tratamiento con tocilizumab en pacientes MOGAD, disminución significativa. AQP4 positivas, disminución significativa. Grupo de pacientes doblemente negativos, reducción significativa también. De manera tal que si analizamos este grupito de pacientes y a pesar del escaso número que fueron incluidos, recuerden, solamente 7, pudo verse este impacto en la tasa anualizada de recaídas. En realidad, esto después no pudo corroborarse con otros fármacos, como vamos a ver ahora, que también funcionan bloqueando el receptor de interleuquina 6. Probablemente, o uno de los motivos que utilizan los autores para tratar de justificar estos hallazgos es que estos grupos son muy heterogéneos. En este caso eran realmente pacientes doble negativos, tanto para AQP4 cuanto para MOC, y en este caso en particular podría resultar de utilidad el tratamiento con tocilizumab en estos pacientes. Pero tengamos en consideración el número bajo de pacientes y además la heterogeneidad muy marcada que tiene este subgrupo de pacientes hace que sea muy difícil poder llevar a cabo comparaciones directas. Les dije que otros estudios con antirreceptor interleuquina 6 no habían mostrado los mismos resultados que con tocilizumab, y este es el caso de satralizumab. Ustedes saben que satralizumab llevó a cabo 2 estudios. El que tenemos acá es Sakura Sky, donde satralizumab se utilizó como terapia add-on a los inmunosupresores que venía utilizando el paciente, azatioprina, micofenolato, corticoides, cualquiera de ellos excepto rituximab. Lo que se vio es que realmente funcionó en los pacientes AQP4 positivos, de allí su aprobación, pero si se analiza en detalle el grupo de pacientes AQP4 seronegativos, sabemos que son negativos para este anticuerpo, no sabemos qué es lo que ocurre con MOG, por lo tanto no podemos hablar de que es un grupo de pacientes doblemente negativos, pero en este caso la reducción no fue marcada. Por lo tanto, lo que podemos decir es que hay una evidencia insuficiente para demostrar realmente un impacto en la disminución en la tasa anualizada de recaídas. Y la verdad, uno se plantea, o el fármaco es ineficaz o hay un escaso número de pacientes incluidos, que particularmente fueron 28. Si miramos el otro estudio con satralizumab, Sakura Star, en donde se utilizó satralizumab como monoterapia versus placebo, ocurre algo también similar. Cuando se analiza la población total funciona,
Funciona mucho más cuando analizamos los seropositivos. Cuando tomamos los seronegativos, vemos nuevamente que la evidencia es insuficiente para demostrar efecto de este fármaco sobre tasa anualizada de recaídas. Y nuevamente, puede estar relacionado a la heterogeneidad del grupo. ¿Sabemos cuántos realmente eran doble negativos? No, no lo sabemos. Y probablemente también puede estar relacionado al tamaño de la muestra. Acá eran 31 solamente, o a lo mejor en realidad satralizumab es inefectivo para los pacientes doblemente seronegativos. Otra de las opciones terapéuticas son los depletores de células B, como inebilizumab. Ustedes recuerdan que es otro de los fármacos aprobados para tratar los pacientes AQP4 positivos. Esto es cómo estaba diseñado el estudio, una etapa core versus placebo de 6 meses y después la fase abierta de seguimiento durante por lo menos un año. Y si miramos la población total, muy efectivo, con una reducción en el riesgo de recaídas del 73%, y si tomamos únicamente los seropositivos, la recaída en cuanto a su reducción fue del 77%, efecto significativo y aprobación. Ahora bien, se analizó después en detalle qué es lo que ocurría en los pacientes seronegativos. Entonces, hubo un comité de elegibilidad, de allí la importancia de tener este tipo de comités cuando se desarrollan estos estudios y sobre todo cuando debemos de seleccionar poblaciones muy particulares de pacientes, porque ellos revisaron un total de 50 pacientes AQP4 negativos, excluyeron un montón porque tenían ciertas características que en realidad hacían plantear otras posibilidades diagnósticas, y después de esa intensa revisión se eligieron 18 pacientes, de los cuales 16 completaron este estudio. Fíjense que de estos 16 pacientes, 12 fueron randomizados a recibir inebilizumab, 4 a placebo, y de estos 12 pacientes, solamente 6 eran verdaderos doble negativos. Veamos qué es lo que pasó, y teniendo en cuenta lo chiquita que es esta N. Cuando miramos el comportamiento del grupo placebo, ni en aquellos pacientes que eran doble negativos, ni en los pacientes AQP4 negativos o MOC positivos, hubo recaídas. Y si miramos, y vuelvo a insistir en esto, a pesar del escaso número de pacientes incluidos, que no tuvieron ninguna recaída, además aquellos que estaban en el grupo placebo, la tasa anualizada de evolución de las recaídas durante esa fase de extensión abierta, que recuerden que duraba como mínimo un año, sugeriría, por lo que estamos viendo acá, que este fármaco tal vez podría resultar efectivo. Obviamente es bastante difícil sacar conclusiones asertivas, porque en todos los casos y en todo lo que hemos visto hasta ahora, las Ns son demasiado pequeñas. No sabemos absolutamente nada de qué es lo que ocurre con eculizumab, porque no se incluyeron pacientes seronegativos, y tampoco tenemos ningún dato con ravulizumab, el último fármaco aprobado. Entonces, y a pesar de lo difícil que todavía nos resulta este grupo tan particular de pacientes, podríamos tomar algunos mensajes, ¿no? En primer lugar, que se trata realmente de un desafío diagnóstico. Tenemos que, y esto es fundamental, excluir diagnósticos alternativos. Si estamos utilizando los criterios actuales del 2015, es fundamental que tengamos el estatus serológico y que hayamos utilizado la mejor técnica disponible, que son los ensayos basados en células, y que además tengamos todas las características imagenológicas adicionales que se requieren.
A pesar y en relación al tratamiento de las limitaciones de los estudios actuales, no hay ningún ensayo que se haya diseñado específicamente para evaluar el abordaje farmacológico de pacientes doblemente seronegativos. Parecería ser que las terapias que habitualmente se utilizan para espectro de neuromielitis óptica QP4 positivo serían menos efectivas, pero tal vez rituximab, micofenolato dentro de las drogas off-label, tocilizumab off-label también y tal vez inebutizumab podrían prevenir las recaídas en el largo plazo. Tal vez tengamos que conocer un poco mejor la fisiopatología. ¿Tendrá algo de diferente? Y por supuesto, son necesarios más estudios que nos permitan descubrir otros biomarcadores y nuevos tratamientos para este grupo huérfano de pacientes. Por lo tanto, son todavía muchas las incertidumbres y los desafíos a los cuales les vamos a tener que dar una respuesta concreta. Y muchísimas gracias por haberme escuchado.